un magnate de la moda, un multimillonario que controla marcas de lujo como Gucci o Yves Saint Laurent, y resulta que de joven sus propios compañeros se reían en su cara. ¿La razón? La pobreza. Lo despreciaban por su acento de pueblo, lo tachaban de paleto de pura cepa. A los 16 años dejó la escuela, sin título, sin contactos y con un punto de partida que nadie hubiera apostado ni un euro. Y sin embargo, ese mismo chico al que todos miraban por encima del hombro, terminó siendo el hombre detrás de algunas de las marcas más exclusivas del planeta. Y no solo eso, tuvo la sangre fría de vender su empresa justo antes de que estallara una crisis económica y luego la compró de vuelta a precio de saldo. Y lo más épico de todo fue cómo pasó del negocio de la madera a conquistar un imperio de la moda, dos mundos que a primera vista no tienen nada que ver. De ser el chico al que nadie respetaba, a convertirse en el hombre que le pone precio a lo que el mundo entero llama clase. Ahora, déjenme contarles la historia desde el principio. Si les gusta, denle like, suscríbanse al canal y dejen un comentario para apoyar. Que empiece la historia. Ese hombre es François Pinault, nacido en 1976 en una región rural llamada Bretaña, al noroeste de Francia. Y cuando digo rural, no lo digo a la ligera. Hablamos de campo de verdad, de los de antes, gente de trabajo duro, vidas construidas alrededor de la madera, la tierra y el sudor. Su familia se dedicaba al comercio de madera, no como grandes empresarios, sino como pequeños negociantes, viviendo el día a día. Pero lo que más duele no es haber sido pobre, sino la manera en que te miran cuando lo eres. Durante sus años escolares en Rennes, Pinault era blanco fácil de las burlas, y no de las sutiles, sino de las que te las dicen en la cara sin pestañear. El motivo, su acento regional. Y como bien saben, en Francia, hablar con acento de provincia es garantía de que te bajen varios escalones de golpe. Súmenle la ropa, el apellido, el origen. Todo eso lo convirtió en el chico al que era demasiado fácil señalar. No tenía que hacer nada malo, bastaba con estar ahí para que se convirtiera en el hazmerreír de turno. Imagínense eso un momento, ir a la escuela cada día cargando esa mirada que te dice, tú no perteneces aquí. No una vez, sino todos los días sin descanso. Con el tiempo, eso se te mete en la cabeza, empieza a convencerte de que en realidad eres tan poca cosa como dicen. Eso es lo que realmente destruye a una persona, no de golpe, sino por dentro, despacio. Y entonces, a los 16 años, Pinault decidió dejar la escuela. El lugar que debería haber sido su trampolín hacia el futuro se había convertido para él en una fuente constante de dolor y humillación. Y fue así como François Pinault tomó la decisión de salir de ese sistema y demostrarle algo al mundo, sin título, de acuerdo, sin nadie que lo respaldaran, también de acuerdo. Pero en lugar de resignarse a lo que el destino parecía haberle asignado, eligió salir y aprender de la vida a su propio modo. Suena heroico, lo sé, pero la verdad es que ese camino es 100 veces más difícil de lo que parece. Después de dejar la escuela, François Pinault no se puso a buscar su pasión ni lanzó un negocio de la noche a la mañana. Nada de eso. La vida no le pintó ningún cuento de hadas. Lo que vino fue el servicio militar, y no en cualquier contexto, sino en plena guerra de Argelia, uno de los capítulos más tensos y dolorosos de la historia reciente de Francia. Imagínenselo un momento, un chico que venía de aguantar las burlas de sus compañeros de clase, de repente lanzado a un entorno donde la disciplina no se negocia, la presión es diaria y un error puede costarte muy caro. Ya no había nadie burlándose de él, pero en su lugar un sistema que no admite debilidad. Y fue precisamente ahí donde Pinault empezó a cambiar por dentro. El ejército le enseñó lo que ningún aula le había dado: disciplina, aguante, la capacidad de soportar la presión sin quebrarse y, sobre todo, el control de las emociones. Se acabó eso de dejar que otros lo definieran. Se acabó dudar de sí mismo por 4 palabras mal dichas. En ese ambiente o te mantenías en pie o te quedabas atrás. Yo creo que lo más valioso que sacó de esa etapa no fueron las habilidades militares en sí, sino algo más profundo, una columna vertebral de acero forjada a fuego lento. Porque después de todo lo que había vivido, el desprecio, la expulsión del sistema escolar y encima una guerra, Pinault entendió algo que pocos entienden tan temprano: nadie va a venir a rescatarte. Solo tú puedes jalarte hacia arriba. Y fue ahí donde empezó a tomar forma una versión completamente distinta de François Pinault.
Ya no era el niño de Brittany del que todos se reían. Era un hombre que sabía lo que quería, que no se arrugaba ante la presión y que, lo más importante, había perdido el miedo. Y después de todo lo que había atravesado, el desprecio, el abandono escolar, la guerra, François Pinault dio su primer paso de verdad hacia el mundo de los negocios. En 1953 fundó su propia empresa, el rubro madera. Al principio era algo sencillo: comprar, vender, hacer girar el capital. Un modelo sin grandes misterios, pero la diferencia con los demás empezó a notarse muy pronto. Mientras otros solo pensaban en cerrar la venta del día, él miraba más lejos. Estudiaba cómo funcionaba el mercado por dentro. Y fue entonces cuando detectó algo que nadie más quería ver: había un montón de empresas madereras hundiéndose. Deudas por todos lados, mala gestión, completamente rezagadas. Cualquiera con 2 dedos de frente las evitaba como si fueran una plaga, pero Pinault las miraba diferente. Él veía oportunidades donde los demás veían problemas. Y así fue como empezó a comprarlas. Solo de pensarlo ya da vértigo, ¿no? Partir prácticamente de cero e ir abrazando deudas ajenas. Yo en su lugar habría salido corriendo sin mirar atrás. Pero él no compraba a lo loco, compraba con cabeza. Luego llegaba la parte dura: reestructurar, recortar gastos, reorganizar los procesos, sanear el flujo de caja, en pocas palabras, convertir una empresa agonizante en una que volvía a respirar. ¿Entienden lo que eso significa? No construir desde cero, sino resucitar lo que otros habían dado por muerto. Es mucho más difícil, pero si lo logras, la ventaja es enorme. Y lo más importante, Pinault no lo hizo una sola vez. Repitió la fórmula una y otra vez. Comprar barato, sanear, hacer que rinda. Poco a poco, de ser un simple comerciante de madera, empezó a jugar en otra liga. A principios de los años 70, la empresa maderera de François Pinault ya no era ningún negocito sobreviviendo al día a día. Había construido un sistema sólido, comprando, vendiendo, reestructurando empresas débiles, y la cosa iba claramente en ascenso. Lo normal, llegado a ese punto, hubiera sido aferrarse a lo que tenía y seguir creciendo, ¿verdad? Tipo, si la cosa va bien, ¿para qué soltarla? Pero no, Pinault hizo algo que, cuando lo escuché, me dejó helado unos segundos. En 1963 decidió vender la mayor parte de su empresa. Y no, una parte, estamos hablando de alrededor del 80%, y lo hizo cuando todo seguía funcionando a las mil maravillas. Señores, ¿ven lo raro que es eso? Vender casi todo justo cuando las cosas van bien. Y entonces, ¡boom!, estalló la crisis del petróleo de 1973. La economía mundial entró en caída libre. Muchísimas empresas, especialmente las del sector industrial como las madereras, empezaron a desplomarse sin freno. El pánico se apoderó del mercado, todos vendiendo a pérdida, cortando lo que podían, un caos económico en toda regla. Y Pinault estaba fuera, mirando, sin quedar atrapado, sin el capital congelado, sin que el mercado lo arrastrara hacia el fondo. Y aquí viene lo que realmente te deja sin palabras, porque esto ya es jugar en otra dimensión. Cuando el mercado tocó fondo y el valor de las empresas se desplomó, Pinault volvió y compró todo eso de nuevo a una fracción del precio original. Mientras el resto del mundo intentaba sobrevivir a la crisis, él estaba sacándole provecho. Esto ya no es suerte, amigos. Esto es visión. Es la capacidad de leer lo que va a pasar antes de que pase. Piénsenlo bien. Para atreverse a vender casi todo cuando aún va bien, necesitas una convicción brutal en tu propio criterio. Si te equivocas, lo pierdes todo. No hay vuelta atrás. Y aún así, él lo hizo. Con ese movimiento, Pinault dejó de ser un simple comerciante de madera. Dio un salto a otra categoría, la de quienes entienden los ciclos económicos y saben exactamente cómo montarse en ellos. ¿Ustedes qué opinan? Si tuvieran un negocio estable, ¿se atreverían a venderlo casi todo solo porque sienten que algo viene? ¿O preferirían quedarse y rezar para que todo salga bien? ¿En serio, una sola decisión puede cambiarte el destino de raíz? Y para Pinault, esto no era más que el trampolín hacia jugadas todavía más audaces. Después del golpe maestro de 1703, François Pinault no era de los que se sientan a descansar tras ganar una partida grande. Él seguía jugando. Con el capital acumulado y una ventaja enorme en la mano, Pinault comenzó a expandirse. Pero no de cualquier manera, dio un salto directo a un terreno completamente distinto, el comercio minorista.
Y fiel a su estilo, no tomó el camino seguro. Siguió con su estrategia de siempre, comprar empresas en problemas, solo que esta vez ya no eran pequeños aserraderos, sino nombres importantes dentro del sistema comercial francés. Conforama, cadena de muebles y del hogar. Phonak, libros, música, electrónica. La Redoute, moda y venta por catálogo. Uno tras otro fueron cayendo en sus manos. ¿Lo ven, verdad? Esto ya no era hacer negocios, esto era construir un imperio. Cada pieza encajaba con intención. Pinault no estaba comprando empresas al azar, estaba armando un ecosistema donde la producción, la distribución y la venta al público quedaban bajo un mismo techo. Y cuando controlas toda esa cadena, no solo ganas dinero, controlas las reglas del juego. Porque Pinault ya no pensaba como un empresario común, pensaba como un estratega de largo plazo, sin obsesionarse con las ganancias del trimestre, sino con construir una maquinaria capaz de funcionar durante años, décadas enteras. Y fue así como nació el nombre Printemps Redoute. A las que nomentan de endicienos a balas dotabre contancianaria, un conglomerado de varios sectores que ya no tenían nada que ver con aquella imagen del pueblerino que vendía madera. Pero hay algo que da más miedo todavía. Cuando alguien ya ha demostrado que puede ganar en campos completamente distintos, ya no lo limita ninguna industria, solo necesita ver una oportunidad y lanzarse. Y fue exactamente ese instinto el que llevaría a Pinault hacia un giro que nadie se esperaba, de la madera al comercio y de ahí directo al mundo de la moda de lujo. A finales de los años 90, Pinault dio un paso hacia un mundo completamente distinto, el mundo del arte y el lujo. Y su primera movida ya olía a no es cualquiera. En 1968, adquirió Christie's, una de las casas de subastas de arte más prestigiosas del planeta. De la madera y los materiales de construcción, directo a subastar pinturas, antigüedades y arte contemporáneo. Lo sienten raro porque a primera vista parece un salto sin sentido, pero en realidad fue un movimiento calculado al milímetro. Porque cuando entras al mundo del arte, no estás simplemente comprando y vendiendo objetos, estás entrando al corazón de la élite, al lugar donde se define el valor, el gusto estético y el poder blando. Pero eso era solo el calentamiento. En 1999, Pinault se lanzó de lleno a una batalla corporativa que el mundo financiero siguió como si fuera una serie de televisión, la guerra por el control de Gucci. De un lado, el grupo de Pinault. Del otro, otros pesos pesados que también tenían los ojos puestos en la marca. Y ojo, Gucci en ese momento no era el gigante intocable de hoy. Estaba en una etapa de redefinición. Necesitaba una mano firme que lo levantara y lo llevara a otro nivel. Y Pinault hizo exactamente lo de siempre, ver el valor donde otros todavía dudaban. Tras hacerse con Gucci, todo se aceleró. Las marcas de lujo empezaron a llegar una tras otra bajo el mismo paraguas. Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, nombres que hablan solos, ¿verdad? Y así, poco a poco, fue transformándose en un verdadero imperio del lujo, el que hoy conocemos como Kering. Un nombre que hoy en día hace que toda la industria de la moda lo tome muy en serio. Para Pinault, nunca eligió la comodidad, y fue precisamente ese giro audaz el que lo llevó de ser un empresario exitoso a convertirse en un símbolo de poder real. Después de haber construido un imperio del lujo, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y todo lo demás, cualquiera hubiera dicho misión cumplida, se sienta a disfrutar la vida y punto. Pero no. Pinault migró hacia otro terreno más refinado, más profundo y bastante más exigente, el arte. Pinault había coleccionado arte desde temprano, pero en esta etapa ya no era un pasatiempo, se había convertido en una parte central de cómo construía su legado. Su colección, conocida hoy como la Pinault Collection, reúne miles de obras de arte contemporáneo de todas partes del mundo. Y no es una colección de capricho. Son piezas de un valor extraordinario que representan a artistas que están moldeando toda una época. Abrió un espacio expositivo de gran escala en el corazón de París, la Bourse de Commerce, un edificio histórico completamente renovado y convertido en museo de arte contemporáneo, donde exhibe su propia colección. Pero lo verdaderamente importante no son los cuadros ni el edificio, sino el poder blando que está edificando con todo esto. Cuando posees las marcas de lujo más influyentes, moldeas la forma en que la gente se viste. Cuando posees el arte, moldeas la forma en que la gente piensa sobre la belleza.
Combina las dos cosas y estás prácticamente definiendo el gusto de toda una generación. Se los digo en serio, Pinault ya no es un empresario, se convirtió en alguien con la capacidad de influir en la cultura, en la percepción, en la manera en que el mundo entiende el valor. Ese es un nivel que el dinero no puede comprar directamente. Hay que construirlo durante años, a través de decisiones con una visión que muy pocos tienen. Y lo fascinante es que todo está conectado, de la madera, al comercio minorista, a la moda, al arte. Suena disperso, pero en realidad es un camino con una lógica impecable, del producto físico a la experiencia de consumo, a la emoción, al valor cultural. ¿Lo ven ahora? Esto ya no es una historia de hacerse rico. Es la historia de un hombre que se reinventó a sí mismo etapa por etapa, hasta llegar a pararse en el lugar desde donde se define una parte del mundo. Y en serio, llegando aquí, solo me queda una pregunta. Si alguien que empezó desde casi nada pudo llegar hasta acá, ¿dónde están realmente los límites del ser humano? Después de todas las jugadas maestras, las operaciones millonarias, las veces que se adelantó al mundo entero, la historia empieza a bajar el ritmo un poco. Pero no se confundan, no es porque se haya acabado el drama. Es porque cambia de forma, se vuelve más profunda, más humana. François Pinault ya no era el joven que tenía que demostrarle algo a alguien. Había construido un imperio que el mundo entero reconocía. Pero aquí viene la pregunta que acecha a todos los que llegan tan alto. ¿Saben cuál es? No es cómo ganar más dinero, sino después de mí, ¿quién va a ser capaz de sostener todo esto? Y fue ahí donde entró la familia. Su hijo, François-Henri Pinault, no era ningún heredero de los que solo saben gastar. Lo fueron integrando al sistema de a poco, aprendiendo cómo funciona cada engranaje del grupo, entendiendo cada área desde adentro, sin saltar directo al trono, sino pasando por cada etapa, cada posición. Una formación en serio, sin privilegios absurdos ni atajos. A principios de los años 2000, François Pinault comenzó a soltar las riendas. François-Henri fue tomando el mando de manera progresiva hasta hacerse cargo de la conducción del grupo, que para entonces ya se había consolidado como uno de los grandes del lujo a nivel mundial. ¿Lo entienden? Mucha gente brillante puede construir algo grande, pero lograr que eso siga creciendo cuando uno ya no está al frente, eso es otro nivel. No cualquiera lo consigue y para mí esto es lo más impresionante de todo, porque demuestra algo clave. Pinault no solo era bueno haciendo dinero, era bueno construyendo estructuras que no dependieran únicamente de él. Un imperio que otros pudieran seguir operando, desarrollando y llevar incluso más alto. Y a partir de ahí, la historia dejó de ser solo de François Pinault. Se convirtió en la historia de una familia, de una herencia que sigue corriendo por las venas. Si miran el recorrido completo de François Pinault, esto no es un éxito cualquiera. Es el tipo de historia que empieza desde un punto donde casi nadie hubiera apostado nada y sube directo hasta una cima que todos miran con la cabeza en alto, un chico al que despreciaban por pobre, al que se reían por su acento, que dejó la escuela a los 16 años, sin título, sin padrinos, sin ninguna puerta abierta de manera obvia, y entonces se fue al ejército, aprendió disciplina. Salió al mundo, se metió en el negocio de la madera, fue comprando, paso a paso, empresas que otros daban por muertas. Tuvo la audacia de vender su empresa justo antes de la crisis, una jugada que te deja sin palabras. Y luego volvió a comprar todo a precio de remate. Se expandió al comercio minorista, construyó un conglomerado entero. Y después giró el timón hacia el lujo, se hizo con Gucci, y levantó un imperio que redefinió lo que significa tener clase en los ojos del mundo. Y ahí no paró. Cuando ya tenía el dinero y el poder, fue a construir influencia, coleccionó arte, abrió un museo, moldeó el gusto estético de toda una generación. Y al final lo entregó todo a la siguiente generación para que siguiera vivo, para que siguiera creciendo. Lo que de verdad vale la pena aprender de Pinault es esto: no dejes que tu punto de partida decida cómo vas a jugar tu vida. No importa desde dónde empieces. Lo que importa es si te atreves a mirar más allá de donde estás parado hoy. Si te atreves a entrar donde otros tienen miedo. Si te atreves a tomar decisiones que, si salen mal, te cuestan muy caro. ¿Ustedes qué piensan? Si fueran ustedes, ¿se animarían a jugarse una partida así en la vida? ¿O preferirían quedarse en lo seguro, vivir tranquilos, sin sobresaltos? Cuéntenme en los comentarios, los leo a todos.
Si esta historia les hizo pensar, denle like, suscríbanse al canal de Sir Waddle y compártanla con quien crean que la necesita. Y si alguno de ustedes también arrancó desde abajo y se fue abriendo camino, cuéntenme su historia. Me muero por escucharla. Anin de la por escucharla.